Antes de entrar en la materia de esta rueda de prensa y los datos que vamos a presentar, quería transmitir mi condolencia a las familias de los dos fallecidos en el accidente que se ha producido en el pesquero Albacora 4, en las Islas Seychelles. Ha habido un escape de azufre y la verdad es que ha afectado a una serie de personas. Con estas dos personas fallecidas, dos personas muy jóvenes, 38 y 26 años, toda la vida en el mar. Yo creo que estos acontecimientos nos recuerdan lo duro que es el trabajo y lo peligroso que es el trabajo en el mar. Nosotros tenemos en la Seguridad Social, dentro del Instituto Social de la Marina, tenemos un destacamento médico, un dispositivo médico justo en las Islas Seychelles. La doctora del Instituto Social de la Marina ha acompañado a 8 marineros que resultaron heridos. Puedo anunciar que 7 de ellos ya se les ha dado el alta y uno sigue hospitalizado sin que revista gravedad. Pero son acontecimientos muy trágicos que refuerza además la importancia que desde la Seguridad Social y desde el Instituto Social de la Marina acompañemos a la flota pesquera y estemos apoyándoles en multitud de aspectos y también en el que tiene que ver con su salud y los accidentes que puedan producirse. Bien, vamos a presentar, como hacemos habitualmente, la proyección de los datos de afiliación a la Seguridad Social y de funcionamiento en general del mercado de trabajo con datos del Ministerio, una vez que divulgamos los resultados de la primera quincena del mes, que permite una proyección bastante razonable y precisa de lo que va a ocurrir en el conjunto del mes. El mes de junio está siendo un mes extraordinario desde el punto de vista de la creación de empleo. En términos desestacionalizados van a ser unos 85.000 trabajadores más, con lo cual nos vamos a acercar casi a los 300.000 trabajadores en términos de creación de empleo, de afiliación a la Seguridad Social en el primer semestre del año. Es probablemente, quitando el año 2005, que fue un año particular por la regularización que hubo de trabajadores en situación irregular en España, es el dato más alto de la serie histórica, quitando los años de la pandemia, donde ha habido mucha volatilidad en este periodo. Es decir, es un dato altísimo, que supone una aceleración en la creación de empleo, a pesar del entorno evidente de incertidumbre internacional, de subida de los costes de la energía y los efectos distintos derivados de la guerra. El mercado de trabajo en España en los últimos meses sigue teniendo un comportamiento extraordinariamente dinámico y, al mismo tiempo, como resultado de los efectos de la reforma laboral, seguimos teniendo creación de empleo de mucha calidad en sectores muy interesantes por la calidad del trabajo que crean, generalización de trabajo indefinido con particular afectación positiva sobre los jóvenes. Pensemos que aumenta 10 puntos porcentuales la contratación indefinida respecto a lo que hubiera sido una situación en otros años. Vamos a ver algunos datos. En primer lugar, esta es la serie de afiliación diaria de la Seguridad Social. Justo ayer ya superamos los 2.400.000, los 20.400.000 afiliados a la Seguridad Social. Eso significa que desde el principio de la pandemia, lo podéis ver en este gráfico, ya hay más de 1 millón de afiliados más a la Seguridad Social y 550.000 desde que se inició este año 2022. Aquí podemos ver, yo creo, la evolución completa en términos media mensual de la serie desestacionalizada. Como recordáis, recuperamos el nivel de empleo prepandemia justo en el mes de agosto del año pasado, y desde entonces hemos tenido esa creación de empleos que es verdaderamente extraordinaria, y ahí también se percibe en ese gráfico la aceleración adicional que se ha producido en este mes de junio. Se está produciendo en el mes de junio. Aquí lo podemos ver con un poquito más de claridad.
Ahí tenemos los datos desestacionalizados de cómo se mueve la afiliación mensual desde el año 2017. Vemos que está en torno a algo por encima de los 40.000 empleos mensuales de creación. Todos esos años son años de fuerte creación de empleo. Y si volvemos, una vez, como hemos visto, recuperado ya los niveles prepandemia el año pasado y terminada la pandemia, pues ya estamos en una situación de normalidad y estamos teniendo crecimientos en este semestre medios, incluso superiores a los de los años anteriores a la pandemia. Y ahí destaca claramente este mes de junio como un mes, estos 85.000 empleos más en términos estacionalizados, serían 125.000 para quien quiera contarlo así, en términos no desestacionalizados originales. Esos 85 o 125.000 empleos es un dato que destaca claramente en la serie histórica como excepcional desde el punto de vista de la creación de empleo. Si tomamos un poquito más de perspectiva y miramos esta serie que presentamos a veces, que son 6 meses frente a 6 meses, pues ya en el primer semestre del año 2022, comparado con el último semestre del año 2021, son 367.000 empleos más. Y como vemos, comparados con esos cómputos en términos semestrales de los últimos años, pues es de nuevo un dato que no tiene precedentes. No tiene precedentes el dato de julio, claramente, pero también es un dato sin precedentes el conjunto del semestre, a pesar de la complejidad del contexto externo, internacional y económico en que se está produciendo. Cuando miramos la creación de empleo, ahí tenemos la evolución en términos porcentuales desde el principio de la pandemia, y destacan claramente sectores, como vemos, es muy generalizado. De hecho, estamos con crecimientos del empleo por encima de la pandemia en casi todos los sectores. Hay un sector donde no es así, por razones, yo creo, de ajuste estructural, que es el sector financiero. Ahí vemos que tiene una caída significativa y 13.000 empleos más. Y también destaco, y esto es significativo, que todavía no hemos alcanzado el nivel prepandemia en junio, con los datos ya de junio, en el sector de la hostelería. Nos vamos acercando, ya faltan solo 23.000 trabajadores, es algo más del 1% del empleo del sector, pero todavía no hemos alcanzado el nivel prepandemia en hostelería. Con lo cual, yo creo que eso da más valor a la recuperación que se está produciendo en otros sectores que no son el de la hostelería, porque la hostelería todavía le queda recorrido de ajuste y sí, está creciendo, pero no es precisamente el sector que en términos porcentuales está creciendo más, como vemos ahí, y lo podemos ver aquí. Este es un gráfico que lo que refleja es la evolución acumulada desde el final del mes de mayo de la evolución de los afiliados, descomponiendo, por un lado, lo que es hostelería de lo que es el resto de la afiliación que no incluye hostelería. En hostelería, digamos, comparado con lo que sería un junio, bueno, el promedio de los años 17-19, vamos unos 10.000 empleos por encima, pero en el resto de sectores que no es hostelería vamos 35.000 afiliados más de lo que sería un buen junio, como vemos ahí, que es el promedio 17-19 que tomamos. Es decir, que una primera conclusión, este fortísimo crecimiento del empleo que se está materializando en el mes de junio es de muy amplio espectro desde el punto de vista sectorial, como se refleja en estos datos. Y hay un sector, que es el sector probablemente más dinámico que veíamos antes, que es el de actividades profesionales, científico-técnicas. Este es uno de los sectores que más está creciendo. Ahí veis, es decir, de nuevo esa métrica del mes de junio, como son 2.000 para el tamaño del sector, 2.500 empleos más de lo habitual en el mes de junio, es muy importante. Y como veis en el gráfico de mi derecha, es un sector que tiene una tendencia de crecimiento altísima, muy por encima de los crecimientos que tenía antes de la pandemia. Es decir, estos son de los sectores que han salido detrás de la pandemia con un crecimiento extraordinariamente reforzado. Y esto es muy importante porque son sectores que generan buenos empleos, digamos, empleos con buenos salarios, con buenas condiciones. Este es el tipo de sectores
que pues a todo el mundo le gusta que tengan tanto dinamismo. Otro sector donde está ocurriendo lo mismo es el de las actividades asociadas a la informática y a la comunicación. Estamos viendo que son 4.000 empleos más solamente en estos primeros 15 meses, esta primera quincena del mes de junio, de lo que hubiera sido habitual, y de nuevo también vemos cómo tiene una tendencia extraordinariamente apuntada de crecimiento con respecto a lo que era ya un sector que crecía a buen ritmo antes de la pandemia, pero el cambio de patrón después de la pandemia, como veíamos también en las actividades científico-técnicas, es extraordinariamente marcado. Y eso lo que significa es que una vez que, como aquí tenemos la descomposición del crecimiento de la afiliación entre lo que es el sector público y sector privado, en el 2020 hubo un crecimiento particularmente destacado, al mismo tiempo que hubo una destrucción muy fuerte de empleo. Creció el empleo fundamentalmente en sanidad y en educación. Estábamos en medio de una pandemia y había que también hacer un reforzamiento de la educación de los profesores, por el tamaño de las aulas, etcétera. Ese efecto ya no es dominante, ni mucho menos en el año 21 y mucho menos en el 22, donde veis en esa descomposición donde el crecimiento del empleo del año 21 y de este primer semestre del año 22 es abrumadoramente se materializa en el sector privado. Ahí tenemos los datos que son muy destacados. Aquí tenemos el patrón de crecimiento del mes de junio en relación al mes de mayo por comunidades autónomas. Crecen en todas las comunidades autónomas, pero bueno, ahí tenemos las diferencias por comunidades que yo creo que puede tener su interés. Y vamos a ver otra dimensión muy importante de la creación de este empleo, y es que gracias a la reforma laboral, mes tras mes, quincena tras quincena, se va ampliando la brecha entre lo que hubiera sido la situación normal en términos de contratación indefinida y lo que es ahora. Ahí veis que estamos hablando ya que supera o está en torno a 1.400.000 empleos más indefinidos en este primer semestre del año de lo que hubiera ocurrido en el promedio de los años anteriores a la reforma laboral, a la pandemia. De ellos, casi 1 millón de esos empleos son en contratos fijos y algo menos de 400.000 son en contratos de fijos discontinuos. Según van pasando los tiempos, pues este gráfico que vamos actualizando va poniendo de manifiesto hasta qué punto la reforma laboral ha cambiado las relaciones laborales con un desplazamiento claro hacia la contratación indefinida y, por lo tanto, a trabajos con mayor seguridad, con mayor protección, indiscutiblemente. Esto lo podemos ver aquí también cuando vemos la fotografía de los trabajadores en el mes de junio que tienen contratos indefinidos, pues es el 80%, es decir, 4 de cada 5 trabajadores tienen en este momento en España contratos indefinidos. Es decir, si miráramos el promedio del periodo anterior, desde el 2015 al 21, estaríamos hablando que 1 de cada 3, hemos pasado de 4 de cada 5 a 1 de cada 3, es decir, 2 de cada 3 tenían contratos indefinidos y ahora hemos pasado a 4 de cada 5. Es decir, el cambio es, lo vemos en los gráficos, un aumento de 10 puntos porcentuales, que es altísimo, la verdad es que es altísimo. Pero es que el efecto se materializa de una forma abrumadora cuando vemos el perfil por edades. Y vemos aquí que la concentración, con una subida de 26 puntos porcentuales en los contratos indefinidos en el caso de los menores de 30 años, es extraordinaria. La otra dimensión a la que solemos hacer referencia cuando vemos los efectos de la reforma laboral y la reducción de la precariedad en el empleo y la mejora en la estabilidad del empleo y la reducción de la precariedad es cuando vemos la duración de los contratos. Aquí vemos que los contratos a más de 10 días han aumentado desde el principio del año hasta el 14 de junio en 438.000, frente al resultado de que se han reducido los contratos a un día en 836.000. Otra forma de verlo, que yo creo que es más sintética, es ver que la duración media de los contratos ha pasado, hemos tomado aquí el año 19, a ser de 15 días a ser de 18,6 días, un aumento del 22% más
de duración media de todos los contratos que se registran en la Seguridad Social. Y esta evolución del empleo tan dinámica y también, digamos, de esta calidad en el empleo con mayor estabilidad, tiene un resultado muy importante dentro de las cuentas de la Seguridad Social. Si tomamos los datos del año 2021, del año 2022, hasta mayo, estamos hablando del crecimiento interanual, estamos hablando de un crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social del 8%. Y ahí vemos en porcentaje del PIB, de un PIB móvil que construimos nosotros, pues como hemos pasado de venir de un mundo en el que estábamos en torno a 9,5 puntos porcentuales de cotizaciones sociales a la Seguridad Social respecto al PIB, a que nos hemos instalado en niveles por encima del 10,5 y estamos pues cerca incluso del 11%. ¿Esto qué significa? Pues que los ingresos están creciendo al 8%, mientras que el crecimiento del gasto en pensiones está en el 6%, con lo que seguimos avanzando mes tras mes progresivamente en la reducción del déficit de la Seguridad Social, tal como teníamos programado. Por lo tanto, esta es la mejor forma de asegurar la sostenibilidad de las pensiones, tener un mercado de trabajo dinámico y un mercado de trabajo donde exista una buena calidad del empleo. Como vemos, 8% de crecimiento de los ingresos a la Seguridad Social hasta ahora. Una nota sobre los ucranianos que han recibido protección temporal en el mercado de trabajo. Tenemos ya, y es un dato bastante notable, casi 7.000 ucranianos trabajando en la Seguridad Social a los que se les ha extendido un permiso de residencia y trabajo de protección temporal. Ahí tenéis en el gráfico la concentración en las comunidades autónomas donde este crecimiento es mayor y como no puede ser, donde están concentrados estos ucranianos y, como no puede ser de otra forma, están en las 4 comunidades autónomas donde pues, había ya más ucranianos y donde se han extendido, donde están los CREADES, los centros de acogida del Ministerio de Inclusión. Y ahí tenéis los sectores en los que se están produciendo la contratación. Lógicamente son, al principio, sectores, digamos, de menos cualificación, teniendo en cuenta que, y esto hace particularmente notable estos datos, las personas que han llegado con edad de trabajar, la mayoría mujeres, tienen un perfil bastante cualificado. Eso quiere decir que para desarrollar sus profesiones hace falta un cierto tiempo mayor, porque el aprendizaje del idioma es importante y también la homologación de sus títulos. Por lo tanto, teniendo en cuenta el perfil de los que han llegado, estos datos de creación de empleo son verdaderamente muy esperanzadores de que la integración de los ucranianos en España vía la integración laboral está siendo particularmente destacada. El 67% de los contratos que se están haciendo con ucranianos son, por cierto, indefinidos. 2 de cada 3. Y una nota también de una información que antes nos preocupaba mucho, que era la de los ERTES. Bueno, los trabajadores en ERTES, como veis ahí, están estabilizados en algo más de 20.000 y realmente no estamos viendo nada significativo. Nos tendremos que acostumbrar a que, porque la reforma laboral está ahí justamente para que haya empresas que a nivel individual tengan una situación, ya sea de fuerza mayor, muy poquitos, o ya sea por razones económicas y operativas, en los ETOP, pero tampoco estamos viendo que la guerra, que podría haber afectado a algunos sectores por problemas de suministros o de subida enorme del coste de la energía, no parece que eso no se está reflejando, de hecho, en un recurso a la opción que existe de poder tener trabajadores en ERTE. Eso, unido a la extraordinaria creación de empleo que hemos visto en el mes de junio, estamos viendo en el mes de junio y en los meses anteriores, combinando ambos elementos, nos lleva a ver que, sin que obviamente haya que hacer un seguimiento estrechísimo de todo el desenvolvimiento de la economía ante las perturbaciones que se derivan de la guerra de Ucrania y de la subida del precio de la energía en los mercados internacionales, desde el punto de vista del mercado de trabajo y del crecimiento del empleo, y ya han pasado 4 meses, los resultados, sinceramente, no pueden ser más favorables. Y repito, el mes de junio va a tener un crecimiento del empleo prácticamente sin precedentes, porque 85.000 empleos en términos desnacionalizados es un dato claramente inhabitual en lo positivo que tiene,
y además cuando miramos el patrón de crecimiento por sectores muy generalizado, con sectores muy interesantes y después esa decantación creciente en el funcionamiento del mercado de trabajo hacia contratos indefinidos y contratos de mayor duración, que lo que hace es justamente lo que buscábamos con la reforma laboral, que es reducir la precariedad, mejorar la protección de los trabajadores y también que mediante esta mayor vinculación de los trabajadores a las empresas se propicien procesos de formación y de recapitulación humana que ayuden, digamos, a resolver los problemas del mercado de trabajo.